Bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 4, el cual está integrado por Aguirre, Balcázar, Macías, Ilay, Salma y Solís. Nosotros vamos a hablar sobre la prehistoria, los imperios, la Edad Media, escuelas económicas, independencia latinoamericana, feudalismo. La prehistoria. La prehistoria, como el periodo de tiempo previo a la historia, transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. La importancia de la escritura como la frontera entre la prehistoria y la historia. Este es que solo a través del testimonio escritos podemos conocer certeras acontecimientos, hechos y creencias de aquellas personas que vivieron antes que nosotros. Arqueología. Se convierte en el único medio para reconstruir los sucesos de la prehistoria, a través del estudio de los materiales dejados por los pueblos del pasado. Los imperios romanos. Imperio romano. Se llama Imperio romano a la etapa de la historia en que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implementaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y concluyó con Rómulo Augusto en el año 476 a.C. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río de Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Establecimiento del Imperio Romano. Después de vencer a Antonio en Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfalmente en Roma y en agosto del año 29 a.C. cerró el templo de Llano. La paz reinaba tras un ciclo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el Senado rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: Emperador, Gran Príncipe del Senado Augusto, persona grata, y por último, César nombró de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Economía del Imperio Romano. La economía del Imperio Romano era de la propia de un imperio esclavista. Los esclavos trabajaban obviamente sin remuneración alguna, lo cual producía una enorme riqueza. Las diferentes ciudades y provincias estaban conectadas por una red de comunicación, vías y puertos que fomentaban el comercio notablemente. El fin del Imperio Romano. A principios del siglo V, las tribus germánicas empujadas hacia el oeste por la presión de los pueblos hunos, procedentes de las estepas asiáticas, penetraron en el Imperio Romano. Las fronteras se dieron por falta de soldados que la defiendan, y el ejército no pudo impedir que Roma fuese saqueada por vándalos. Cada uno de estos pueblos se instaló en una región del imperio, donde fundaron reinos independientes. Uno de los más importantes fue el que deriva al postre en el sacro del Imperio Germánico. El emperador ya no controlaba el imperio, de tal manera que en el año 476, rey de los Herulos destituyó a Rómulo Augusto, un adolescente de 15 años, que fue el último emperador romano de Occidente, y envió las insignias imperiales a Zenón, emperador. La Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Cuando hablamos de Edad Media hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, desde siglos históricos que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492, con el descubrimiento del continente americano. ¿Qué periodos abarca la Edad Media? La Edad Media suele ser situada por los historiadores entre dos sucesos de suma importancia. El primero, que marca su inicio, se le atribuye a la caída del Imperio Romano de Occidente, dando fin en el periodo de la Edad Antigua o Clásica. Por otro lado, el hecho que marca el fin de la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453, pero las transformaciones que estaban ocurriendo en aquel momento, siglo XV y siglo XVI, eran muchas y muy profundas, entre ellas el Renacimiento, el descubrimiento de América, la incorporación de la imprenta y la reforma protestante de Lutero. Gracias. Las escuelas económicas. Su concepto. Las escuelas económicas, también llamadas corrientes de pensamiento económico, son grandes sistemas filosóficos o doctrinas sobre la economía. Por medio de estas escuelas se han basado las diferentes formas de llevar la economía en cada uno de los países del mundo. Por ejemplo, cada país tiene su propio sistema económico, como Ecuador es un país petrolero, bananero, y también tienen
y exporta cacao. Las diferentes formas de llevar la economía. Las principales escuelas económicas: la escuela mercantilista, la escuela fisiocrática, la escuela clasística, la escuela marxista, la escuela clásica y la escuela neoclásica. Esas son las principales escuelas económicas. Entre las más importantes está la mercantilista. Ahora vamos a ver la definición del mercantilismo. El mercantilismo consiste en una serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación de su estado, principios de su estado. Su principio básico es que la riqueza genera comercio. Esto quiere decir que entre más riqueza puede generarse más comercio, entre más cosas, más productos para vender, se genera un mayor comercio y un mayor alcance. También se caracterizó por ser una fuerte intervención en el estado de la economía. Por último tenemos el capitalismo. El capitalismo tiene una importancia. La importancia del pensamiento mercantilista se da durante la Edad Media al formular las primeras leyes económicas. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. Entonces, esto quiere decir que el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos. De esta manera es más eficiente y el capital sirve como una fuente de generar riquezas. Esa es la definición del capitalismo. Muchas gracias. Buenas tardes. La independencia de Latinoamérica se dio por causas internas y externas. Hubo una serie de conflictos armados en cada pueblo de Latinoamérica, los cuales tenían un solo objetivo: la independencia de cada pueblo. Actuación de los precursores en la independencia de Latinoamérica. Entre los criollos residentes en las principales ciudades coloniales existieron cierta agitación revolucionaria a partir de 1780. La fomentaban y mantenían ideólogos como Antonio Nariño, colombiano, propagador de doctrinas políticas. Tal agitación se produjo en una serie de golpes de mano y conjuración aisladas. El más importante fue de los comuneros de Socorro, que estalló en Nueva Granada en 1781. El primer sudamericano que procuró unir todos los esfuerzos fue Francisco Miranda, 1756-1816, venezolano natural de Caracas. Luchó contra los ingleses en Norteamérica, desde Londres, donde tenía su cuartel general. El feudalismo. El feudalismo es un sistema de organización social, política y económica, impulsado en Europa Occidental entre los siglos X y XIII. Su nacimiento fue entre el siglo X y XI. Dice que es la dominación del siglo XIV y XV, sistema político predominante en Europa Occidental de los siglos centrales de Edad Media entre los siglos X y XI. Aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre su comienzo y su duración, y esta varía según su religión. Su desarrollo fue entre el siglo XII y XIII, donde alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo entre los siglos XII y XIII. Su crisis dice que la sociedad feudal durante el siglo XIV sufrió una gran crisis debido a un descenso demográfico generado por el retroceso de la producción agrícola, malas cosechas, guerras, el clima, donde vino también la pandemia entre los siglos XIV y XIV. ¿Cómo funciona el feudalismo? Bueno, el feudalismo se basa en un sistema de vasallaje y feudo, a lo que es el mismo en una relación jurídica, política, por un lado, y económico, una relación económica social. Los sistemas feudales partían de una relación inicial donde el rey otorgaba feudos a sus vasallos, en este caso nobles. Su característica: los señores feudales contaban con todo el control, desde las mercancías hasta la justicia aplicable en el lugar. Se caracterizó el periodo por marginal, ya sea consciente o inconsciente, para entre ellos el mandato, controlando todo y descendiendo todo el señor feudal. Origen del feudalismo. El feudalismo se inició en la antigüedad, tardía con la transmisión del modo de producción esclavista al feudo, a partir de la crisis del siglo III y sobre todo con la disolución del Imperio Romano o Occidental. Origen del feudalismo, como lo había mencionado antes: inseguridad en las fronteras, dificultades para el comercio, importancia de la agricultura, autoabastecimiento, crisis urbana, necesidades de protección, ruralización, concesión de tierras a nobles. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.